cuál es el rendimiento o sea, dónde se produce cada uno de estos metabolitos. El rendimiento metabólico es a expensas o en la localización principalmente del intestino grueso, teniendo el colon ascendente la zona de microbiota sacarolítica, es la zona donde se fermenta esa fibra alimentaria que decíamos y que genera toneladas, ojalá toneladas de saludables ácidos grasos de cadena corta. En colon transverso la tasa de fermentación es algo más lenta porque hay menos disponibilidad de sustratos que han sido ya consumidos en esta zona de colon ascendente. Y el final, el colon descendente, aquí es donde tendríamos la colonización o la carga de colonización de la microbiota proteolítica. Esa microbiota proteolítica, su rendimiento metabólico ya no es la fermentación y sacarolisis como sería en esta parte, sino es la proteolisis. Y de esa proteolisis es de la que obtenemos esta carga de metabolitos proinflamatorios, con lo cual en un intestino eubiótico el predominio de microbiota y el predominio funcional tiene que ser de colon derecho, de colon ascendente. Esta es la microbiota que tiene que ser predominante. Y esta microbiota es importante porque necesito la degradación final de proteína por parte de estos proteolíticos, pero esta carga de microbiota tiene que ser muy poco importante cuantitativamente. Los ácidos grasos de cadena corta se obtienen, hemos dicho, de la fibra alimentaria por parte de las bacterias sacarolíticas que viven en ese colon ascendente, en ese colon derecho. Se generan ácidos grasos de cadena corta que determinan o que sirven de sustrato energético tanto para el propio intestino como para el organismo en general. El 90% de la demanda energética del epitelio lo cubren los ácidos grasos de cadena corta. Y con respecto al organismo en general, los ácidos grasos de cadena corta soportan o aportan 10-15% de la demanda energética ya de todo el organismo. En este proceso de fermentación y sacarolisis se generan gases. Si los gases que se generan son CO2 e hidrógeno, los dos de arriba, esos 10 litros de gases que fisiológicamente se producen todos los días, con CO2 e hidrógeno, que sería el rendimiento normal en la producción de ácidos grasos de cadena corta, con un predominio, decíamos, de la sacarolisis, aquí no hay problema, porque esos gases se reabsorben, se reutilizan, no dan ningún problema. ¿Qué guerra tenemos? A lo mejor incluso con el mismo volumen de gas, cuando hay una inversión en el rendimiento metabólico de la sacarolisis beneficiosa, la proteolisis, que ya me empieza a dar guerra porque son metabolitos proinflamatorios, los gases que empiezo a obtener son metano y ácido sulfídrico. Entonces, el cambio de estos gases, CO2 e hidrógeno, por metano y ácido sulfídrico, es lo que genera un gatillo, un punto de salida en el tema de la inflamación. Son gases muy proinflamatorios. Lo ideal es bacterias sacarolíticas y producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, el butirato es el más importante. Y las diferentes bacterias que producen unos u otros tienen que vivir en simbiosis entre ellas. Vuelvo a la diapositiva anterior, fijaros que el ácido graso de cadena corta que más tenemos es el acetato. Sin embargo, el que tiene mayor rendimiento metabólico, trófico, antiinflamatorio, de todas las bondades del mundo mundial, es el butirato. Y sin embargo, la producción directa es solamente 10-15%, la menor de todas. ¿Qué ocurre? Que sabiamente la microbiota, además de esta producción directa de butirato, ahora vemos por qué bacterias, tiene otras bacterias que hacen rutas intermedias, lo que se llama el cross-feeding entre las bacterias, hacen rutas intermedias que convierten el acetato en butirato, con lo cual, aunque el rendimiento directo en la producción es solamente del 10-15%, esos metabolitos, esa microbiota que se encarga del cross-feeding, lo que hace es reconvertir el acetato en butirato para tener la mayor carga de butirato que podemos. Por lo cual, todas cogiditas de la mano, el rendimiento de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta viviendo en simbiosis.
Centrémonos en el butirato como el ácido graso de cadena corta más importante en el contexto de la antiinflamación, de la modulación de respuesta inflamatoria. Fijaros este artículo que dice efecto de los ácidos grasos de cadena corta, a ver si se me ha desplegado aquí una cosa que ahora no lo veo, bueno, en la modulación de la inflamación, en la producción de mediadores inflamatorios de la inflamación. Bueno, pues todas las células implicadas, las leuquinas, interleuquinas, TNF, o sea, todas las citoquinas implicadas y cuál es el ácido graso por excelencia, butirato, 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 en la modulación antiinflamatoria de toda esta células, estructuras implicadas en respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las principales bacterias productoras de butirato? Faecalibacterium, Bifidobacterium y Roseburia. Cuando os he enseñado en la diapositiva de la secuenciación masiva de la microbiota, hemos visto que Faecali es la número 2 cuantitativamente del intestino y Bifidobacterium la número 3 del intestino. De ahí la importancia de la estabilidad de estas bacterias en el contexto del total de la microbiota y con respecto al rendimiento metabólico en la producción de butirato y el control de inflamación. Acciones del butirato, muchas. Decíamos, aporte energético para el epitelio intestinal. Síntesis, estabilidad y síntesis de las glucoproteínas, de las proteínas MUC2 que conforman la capa de mucus. Modulador de la microbiota, control y mantener a raya los patógenos. Esto lo hace de forma directa y de forma indirecta porque como todos los ácidos grasos de cadena corta, su pKa es muy ácido, con lo cual al contribuir al mantenimiento del pH ácido en el medio intestinal, eso en sí mismo, aunque no es una acción directa, pero de forma indirecta sí modula o previene la colonización por patógenos, que sería un poco este circulito de aquí. Regulación de la apoptosis celular, ese recambio, decíamos, nutricional, recambio epitelial del medio de la pared del intestino. Control del efecto barrera, un epitelio en buenas condiciones es permeabilidad normofuncionante. Proliferación y diferenciación de los enterocitos, que es la célula de pared. Absorción de nutrientes, si todo funciona bien con respecto a la homeostasis del epitelio, correcta absorción de nutrientes. Es aporte energético para el hígado y para otros órganos del organismo y sobre todo regulador de inflamación, que es lo que nos trae la charla de hoy. Butirato, ¿cómo hace la regulación de forma directa con respecto a la inflamación? Los ácidos grasos de cadena corta tienen dos formas de absorberse o de hacer su acción. Si quiero tener la acción a nivel local, no me interesa que haya una absorción pasiva, me interesa que haya activación de receptores, ¿vale? Entonces, hay en el epitelio intestinal hacia la luz, ¿vale? Hay como unas antenas, como unos receptores específicos para captar, en este caso, butirato, de lo que estamos hablando. El receptor, hay muchos, 3 sobre todo, y de los 3, el más importante es el GPR109A. Es un receptor específico para captar butirato y poner en marcha todas esas bondades de la acción del butirato. También es un receptor que es capaz de coger niacina, pero nos centramos en el GPR109A y el butirato. ¿Por qué pone en marcha actividad antiinflamatoria? Aunque ahora después veremos un esquema, pero podemos decir, actúa sobre la actividad de los macrófagos y células dendríticas, que son específicamente células de respuesta inmunitaria a los macrófagos. En la degranulación sería la puesta en marcha de inflamación, con lo cual acción directa sobre células de respuesta inflamatoria, butirato. Butirato permite la diferenciación de células Treg en células productoras y células productoras de interleuquina 10, inhibe la producción de proinflamatorias, de citoquinas proinflamatorias, sobre todo el TNF-alfa, y modula el factor de transcripción, el NF-kappa-beta, ¿vale? Que sería un elemento proinflamatorio, con lo cual modulo la proinflamación y estimulo la antiinflamación. Todo esto es butirato dependiente. Este es el esquema. Esta es una publicación que me sirve este dibujo, que os lo he puesto aquí para ejemplo, pero habría muchísimos más, ¿vale? De publicaciones y esquemas.
De hecho, cuando hagamos el curso nos entretendremos largo en esta parte. Vale, aquí este esquema es un esquema sencillo. Tengo la dieta alimentaria, la fibra alimentaria de la dieta, sobre todo el almidón resistente, microbiota de fermentación y sacarólisis y obtención de butirato. Y una vez que tengo el butirato, tengo varios caminos por el que el butirato me hace bondades de control de inflamación. Tendríamos el control de las histonas dentro de la membrana nuclear, estas serían las células epiteliales, este es el epitelio intestinal, esta sería la luz, ¿vale? Bueno, pues en el núcleo, en la membrana del núcleo, tenemos estas histonas de acetilasas. Son genes que, si se activan, ponen en marcha o no con mucha potencia el mundo de la inflamación, con lo cual serían determinantes epigenéticos del mundo de la inflamación. Bueno, pues butirato lo que hace es modular esa respuesta de las histonas de acetilasas y de esa forma eficazmente modular inflamación. Aquí pone supresión del cáncer de colon por el nexo que tiene en situación de inflamación mantenida, de inflamación crónica, aumenta mucho la prevalencia del cáncer. Butirato, acción directa sobre receptores, el GPR109A, ¿vale? Control, hemos dicho, del factor el growth factor, el factor de crecimiento tisular beta, sobre células dendríticas y macrófagos, que también en su propia pared tienen el mismo receptor, con lo cual, diferentes rutas, diferentes caminos por los que controlo inflamación y mantengo la homeostasis inmunitaria del medio intestinal. Aquí tenemos lo de la expresión de las histonas de acetilasas como ruta antiinflamatoria prevalente del butirato. La pérdida de expresión de estas histonas deteriora tanto la función de barrera como pone en marcha el mundo de la inflamación intestinal. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica, ¿vale? Tengo una hiperactividad de los receptores, los Toll-like tipo 2, que favorecen citoquinas proinflamatorias, y para inhibir esa citoquina proinflamatoria lo que necesito es mayor cantidad de butirato que en sujetos sanos para poder controlar la inflamación. Entonces, como en una situación disbiótica tengo aumento del estímulo de los receptores y menos rendimiento de butirato, es por lo que en esos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal crónica la inflamación se cronifica. En el extremo contrario, ¿qué tengo? Elementos dependientes de la microbiota que proinflaman. Habíamos dicho que antiinflaman principalmente los ácidos grasos de cadena corta y proinflaman aminas biógenas, amoníaco, indol, escatol, fenol, pecresol, el ácido sulfídrico, vale. Dependiente de rutas de proteólisis. Habíamos dicho la antiinflamación, rutas de sacarólisis, la proinflamación, rutas de proteólisis, con lo cual me interesa tener toneladas de microbiota sacarolítica y muy poca cantidad de microbiota proteolítica. Microbiota proteolítica. ¿Cuál sería el camino por el que se generan estos tóxicos, estas endotoxinas? Estamos hablando de microbiota que coloniza colon izquierdo, colon descendente, ¿vale? Y a ese nivel ya lo que llega, ya la fibra se ha fermentado aquí, con lo cual aquí llega el final de la proteína, tenemos células de descamación epitelial y tenemos péptidos, ¿vale? Entonces, la microbiota proteolítica actúa sobre esos elementos y dos caminos, desaminación y decarboxilación, obtengo por el camino de decarboxilación aminas biógenas, dañinas, ¿vale? Ahora comentaremos un poquito. Y aquí tendríamos los ácidos grasos de cadena ramificada, los ácidos grasos ISO, que son volátiles, también muy proinflamatorios, y el amoníaco proinflamatorio. Y una pequeña cantidad de ácidos grasos de cadena corta que son bienvenidos. Pero el problema es que con mucha carga de estos proteolíticos, el predominio es de los metabolitos proinflamatorios. Las aminas biógenas, ¿cuáles serían? Histamina, tiramina, putrescina, cadaverina, triptamina, espermidina, agmantina, espermina y feniletilamina. Estas aminas tienen
maldades individuales en patologías muy determinadas. La histamina, estaríamos hablando de los fenómenos de histaminosis no alérgica, la tiramina y la putrescina en fenómenos de migraña, la cadaverina está muy implicada en fenómenos de hipertensión esencial. Cada una tiene maldades individuales, pero de forma global podemos decir que la presencia de aminas biógenas en el intestino a expensas de aumento de las bacterias proteolíticas que lo generan, son gatillo también de puesta en marcha de los fenómenos inflamatorios. Estas aminas biógenas son psicoactivas y son vasoactivas, con lo cual en el contexto del eje intestino-cerebro bloquean por una parte la producción, decíamos, de neurotransmisores de del propio medio intestinal y bloquean la recepción de la señal de neurotransmisores que vienen del sistema nervioso central. También son muy vasoactivas, con lo cual también tiene relevancia en la implicación de los fenómenos inflamatorios. Ojo que las aminas biógenas tienen una acción ambivalente. En el recién nacido es muy importante tener aminas biógenas. De hecho, las poliaminas son parte de la composición de la leche materna, porque una pequeña señalización de poliaminas en el recién nacido lo que me permite es la maduración del epitelio intestinal, diferenciación, proliferación y maduración celular del epitelio intestinal, que cuando nacemos casi siempre no está absolutamente maduro, ¿vale? Esa maduración depende de una serie de elementos. La colonización por la microbiota es muy importante y la presencia de esta pequeña cantidad de poliaminas también. Pero de forma general ya estamos hablando aquí en el adulto, en un contexto disbiótico en el que hay muchos proteolíticos, muchas aminas biógenas, y aquí lo que tenemos es la maldad asociada, como lo que decía, a síntomas individuales y de forma general a inflamación. Aquí hay 2 artículos en lo que dice que las aminas biógenas aumentan el riesgo de pólipos y carcinogénesis y aumenta el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal crónica y patología autoinmune. Eso por una parte, las maldades de los proteolíticos, las aminas biógenas, y por otra parte el amoníaco. El amoníaco lo producen las bacterias proteolíticas y una pequeña cantidad de bacterias proteolíticas genera una pequeña cantidad de amoníaco que no me da guerra porque tengo recursos internos para neutralizarlo. Un primer escalón sería meterle un protón, este amoníaco lo protono, lo convierto en amonio, y eso, aunque sigue siendo muy alcalino y me puede cambiar el medio intestinal, ya no es tan irritante y es más fácil de eliminar tanto por el riñón como por las heces. Y en segunda instancia, si sigue aumentando el amoníaco y ya este camino de convertirlo en amonio para facilitar su eliminación no es suficientemente eficaz, tengo un segundo camino de neutralización, que es sacarlo del intestino y llevarlo al hígado por circulación portal, vía pórtea, lo llevo al hígado y es el ciclo de la urea hepático quien me neutraliza este exceso de amoníaco. Es verdad que consumo un poco de bicarbonato, con lo cual modifico un poco el pH sistémico, y si se mantiene en el tiempo puedo tener, por culpa de esa carga de amoníaco, una sobrecarga funcional hepática. Con lo cual, podemos decir que la disbiosis, por falta de los metabolitos antiinflamatorios y por aumento de los metabolitos proinflamatorios, la disbiosis favorece los fenómenos de inflamación y de alteración de permeabilidad. Esto sería un microscopio directamente un epitelio normal y un epitelio proinflamado. Aunque aquí no tenga la letra pequeña de las citoquinas, fijaros con una disbiosis cómo impacta claramente la señal inflamatoria a primera vista. Con lo cual, en el abordaje terapéutico del intestino, busquemos el equilibrio desde la inmunomodulación para recuperar la homeostasis intestinal, tocando todos los palos: la inmunomodulación, la reparación de la microbiota y la estabilidad funcional de la capa de mucus y del epitelio. Muchas gracias.